Hola corazones, aquí sigo estudiando cosas sobre el magnetismo y los campos magnéticos o flujos magnéticos. Últimamente estoy estudiando la forma de inducción por corte en vez de por flujo, por enlace, ¿vale? Por corte, como trabajan los generadores de imanes o los generadores de corriente eléctrica convencionales como llevan los grupos electrógenos. Estoy estudiando el motor de inducción. En este caso os presento a mi amigo el motor de inducción monofásico de 6 polos y 2 velocidades, que corresponde, lo he comparado en una chatarrería, a precio de hierro, y que pertenece a lo que era un ventilador de una unidad de aire acondicionado, de las máquinas que van en la azotea donde echa el calor, y el ventilador grande, este es el motor. Venía sin el roto no lo tenía, pero como yo lo que quería estudiar el inducido, pues aquí está. Las características del motor, ahí las pongo: 6 polos, 2 velocidades, coseno de phi 0,9, a 220 una fase. El condensador de arranque o de bobinado de descarga necesita un condensador de 3 microfaradios. Aquí lo tengo instalado. La primera velocidad, la A, es esas revoluciones. El consumo en carga es eso y lo que gasta. Y esta es la velocidad B, lo que gasta. Aquí he dibujado el estator, y yo, como simplificado el rotor, he pintado nada más que una bobina, como si fuera el rotor, que es un rotor de jaula de ardilla, ¿vale? Aquí ahora mismo no tengo ninguno. Bueno, en la prueba le he llamado a esto flujo charcutero, ¿vale? ¿Por qué? Porque este motor de inducción genera un flujo magnético que la variación de campo magnético entre todas las masas polares, entre todos los electroimanes que hay dentro, pues genera un flujo rotatorio. Entonces, si tenemos aquí simbolizado que esto fuera el estator, esta parte de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí, y este que he puesto yo es la suma de los flujos magnéticos que se compendian, o los resultantes de lo que hay aquí. Hay una mezcla de flujos que al final, simplificando, se convierte en un flujo con ese vector, ¿vale? Entonces el motor de inducción, cuando se pone en marcha y la corriente alterna circula por el estator, hace que el flujo magnético vaya girando, y al girar así, mirad como esta punta y esta y el culo cortan lo que corta, y cuando está cortando es cuando genera inducción, y por eso he pintado la corriente eléctrica ahí, entrando ahí y saliendo, ¿vale? Cuando pasa por aquí, la corriente va en un sentido. Cuando llega a ese otro extremo, ahora ahí estaría la cruz y ahí estaría el punto, con lo cual tenemos un campo magnético estable que no varía en amplitud, siempre la misma intensidad, pero está giratorio. Y lo curioso es que, si recordamos la ley de inducción de los transformadores, cuando más inducción hay es cuando el flujo está cortando así, cuando el flujo pasa por ahí por dentro. Pero claro, sería un flujo aumentando y disminuyendo, pero en este caso, al ser un flujo constante, no induciría tensión en una bobina puesta así, ¿vale? Cuando induces, cuando has llegado a ese punto, ¡pam!, y ya ha cortado los extremos. Es como si tenemos esta bobina, ¿vale? Y en el instante en que el imán pasa por dentro, ¡plá!, cuando pasa por dentro, ha cortado. Mejor sería así, porque está la espira. Al pasar así, al cortar, ¡pum!, se genera corriente, ¿vale? Entonces estamos viendo el tipo de inducción o de comportamiento de inducción por un flujo magnético charcutero. Bien, para ello me ha ayudado, para visualizar físicamente el giro, con una lata he hecho una jaula de ardilla, le he hecho un agujerito, le he puesto un alambre, y ahora lo meto ahí y le voy a dar marcha. Lo voy a alimentar a unos 100 voltios, bueno, no llega, 80-90 voltios, y una corriente de 1 amperio. Bien, veamos, voy a ponerlo ahí en medio, lo pongo ahí en medio,
observemos cómo el campo magnético giratorio hace que la lata gire. Esto se llama motor de inducción asíncrono. Asíncrono significa que la velocidad del campo magnético del rotor, en este caso la lata, y la velocidad del campo magnético son diferentes. ¿Vale? El campo magnético va más rápido que la rotación del rotor. Ya vemos que es real que el campo magnético está girando, ¿vale? Bien, ahora voy a hacer un experimento de meter una bobina. La veis aquí, he hecho una bobina circular, aprovechando la masa de un motor de microondas, y lo voy a meter ahí dentro. Entra justito. Vale. Tengo puesto el amperímetro. Ay. Esto es que no, a veces que no me entero cómo va. Tengo puesto el amperímetro en serie con la entrada de red del motor. El motor se alimenta aquí y aquí. Y como veis, una de las puntas es del amperímetro para que vea yo el consumo aquí. Y este otro, con los reflejos amorosos, que no me dejan ver. Ay, madre mía. Bueno, yo cuando vea que lo voy a poner. Este voltímetro está puesto a la salida de esta bobina, ¿vale? Ahí está. Para yo observar la inducción magnética que tengo en él. Bien, le voy a dar marcha y observemos la corriente, la tensión que se genera en la bobina. Tenemos ahí casi 10 voltios en alterna, ¿vale? Voy a conectarle esta pequeña bombillita en la salida de la bobina esa. Muy poca inducción. Hay muy poca inducción. Le voy a dar un poco más de corriente. Ahí podemos ver cómo se enciende. Pero le he dado más corriente de la cuenta. Le he dado y está consumiendo 1,27 amperios. Voy a bajar la corriente porque este motor el bobinado es muy fino y se me puede quemar. Bien, tenemos ahí por ejemplo 1 amperio. Vamos a ponerlo a 1 amperio. Estoy regulando la fuente, estoy regulando aquí para que pase 1 amperio exacto por el bobinado del estator. Ya tenemos 1 amperio que pasa por el estator. Y ahora voy a cortocircuitar. Voy a cortocircuitar la salida de la bobina. La salida de la bobina está aquí. Aquí la tengo. A ver si lo veo, lo podéis ver. Voy a cortocircuitar y veréis cómo la corriente se baja. Ya está cortocircuitado, ¿no? Miremos lo que pasa en el amperímetro. Suelto. 1 amperio 99, cortocircuito. Ya está en cortocircuito, veis que se cae la tensión de la salida de la bobina, del rotor, y la corriente se me mantiene. Se me mantiene a 0,98. Claro, deciros que estoy gastando a lo mejor 1 amperio. 1 amperio por 100 voltios, 100, un montón, 100 vatios estoy gastando. 100 vatios. Ni siquiera apenas puede encender esta minúscula lámpara que no tiene ni 1 vatio. Estos solamente son para estudiar, ¿vale? Bueno, pues yo creo que no se me olvida nada, ¿no? Del flujo charcutero. Ya sabéis, cuando esto gira, corta la bobina. ¿Iba a explicar algo más, Antonio, que se me olvida? No, ya está. Bueno, este era el experimento. Espero que os haya gustado. Hasta luego, chulos. Un abrazo.